Hasta tardes, profe. Ingeniero, ¿cómo ha estado? Ah, bien. Ah, perfecto. Esperemos a ver si llega más. Ya hizo el refuerzo. ¿Cómo? Ya el refuerzo ya de la tercera, ¿El refuerzo de cuál tercera? de la dosis ¿De cuál dosis? contra el COVID. Ah, no, a mí me toca como hasta el 21 de enero. Ah, ya. No, todavía me falta el año entrante para poder echar. Dicen que 4 meses, entonces en eso estoy. Y Ah, entonces permítame, yo comparto la pantalla para dale. que veamos el temita de la clase de hoy. Sí, porque no han llegado los otros No ha llegado, compañeros. deben estar en otra cosa. Muy bien. Entonces, la sesión pasada habíamos terminado definiendo que era un qubit, que son dos valores posibles, como es qubit, estamos trabajando en binario, dos valores posibles que puedan ser almacenados. Entonces, en nuestra computación clásica, nosotros tenemos que los bits tienen un único valor, pero entonces, como en los qubits puede tener más de un valor, entonces lo vamos a representar con dos vectores. Cuando el coeficiente de un vector vale 0, entonces todo el valor está en el otro vector. Y al mismo tiempo, si el otro coeficiente está en 0, entonces todo el valor del qubit está en el primer vector. Si no, entonces debe haber una mezcla. Vamos a ver eso. Entonces, si tenemos que describir eso por vectores, nosotros podemos describir nuestros qubits como los coeficientes de un polinomio, tal y como nos han descrito que es un qubit. Entonces, para el estado computacional 0, representado nuevamente por la línea vertical, el valor y el paréntesis derecho angular. Entonces, de ese valor, ese 0, se representa como un vector en donde está 1 y 0. Entonces, usted entenderá que alfa y beta, eso es lo que estamos poniendo ahí. Entonces, cuando alfa vale 1, y cuando beta vale 0, entonces el qubit que estemos utilizando va a valer 0. El otro, al valer beta 0, entonces este elemento, este sumando, no hace parte de la descripción directamente en valores. Entonces, ahí decimos que nuestro qubit en 0 tiene estos dos valores. Y correspondientemente, si tomamos el qubit que vale 1, entonces dentro de él podemos representarlo como un 0 a alfa y un 1 a beta, para que nos dé el 1 y el componente en 0 desaparezca. Entonces, tenemos descritos los valores que puede tomar un qubit en términos de un vector. Entonces estamos ya en el álgebra lineal. Entonces, como los qubits los podemos representar de esa manera y vamos a operar con ellos de esa manera. Así es que vamos a hacer las operaciones. Entonces, existe una cosa que se llama la esfera de Bloch, que permite representar el qubit gráficamente. Tiene 3 dimensiones y entonces los vectores que conforman el valor del qubit, que ustedes ven que será el vector contra el plano XY y el vector contra el plano ZY. Entonces, eso es lo que quiere decir eso, que nuestros valores del qubit, ahí está representado el qubit genérico, son un par de vectores que al sumarlos nos producen un vector resultante que es el valor del qubit que estemos trabajando. Muy bien.
al trabajar esa esfera de Bloch, entonces nos dice que el estado cuántico de un qubit se da por la fórmula E a la E por I a la Y, donde ese I es pues raíz de -1 por coseno de teta medios con respecto al qubit en cero más E por I a la phi seno de teta medios con respecto al qubit cuando vale 1. La fórmula es no es rara, pero sí tiene elementos que no son comunes para nosotros y simplemente nos dan los valores entre los cuales esos ángulos funcionan, teta entre 0 y pi y phi entre 0 y 2 pi. Y tanto teta como sigma como phi pertenecen a los reales. Ya haciendo pues un análisis de este asunto, este elemento que multiplica a la suma de los cosenos de los ángulos medios no tiene ningún efecto. O sea, se utiliza para escribir, pero eso no sirve para nada y por lo tanto se puede omitir. De tal manera que nos va a quedar que nuestra ecuación del estado cuántico de un qubit es coseno de pi medios por el vector correspondiente al qubit en cero, que ya sabemos que vale 1, 0, más E por I a la phi seno de teta medios por el vector que corresponde a el qubit valiendo 1, que es este de acá. Muy bien, entonces necesitábamos esa formulación pues para saber leer los estados cuánticos, para poder desarrollar una tecnología que nos permitiese funcionar con la cuántica. Pero un qubit, y aquí empieza lo particular, porque tenemos hasta el momento los qubits que valen 0 y valen 1, y ya tenemos los vectores descritos. Oiga, pero si yo quiero que se junten varios de esos bits, porque es natural que nosotros trabajamos es con bytes, con palabras dobles, palabras cuádruples, entonces nosotros necesitamos juntar varios de esos qubits. La pregunta es, cuando los juntamos, ¿cómo los juntamos? Porque ya no son números, son vectores. Entonces, para poder juntarlos, se tiene que hacer un producto tensor. Y entonces nosotros habíamos mencionado en nuestro momento las TPUs, las unidades de procesamiento tensorial, que son utilizadas para hacer grandes cantidades de operaciones con matrices. ¿Y para qué es que se usa eso? Principalmente para dos cosas, para cálculos gráficos y para cálculos de aprendizaje de máquina. Entonces parece ser que en el trasfondo de toda esta computación cuántica está una máquina que es capaz de desarrollar soluciones en inteligencia artificial, en su base, en su forma de trabajo natural. Como ese era el objetivo del doctor Turing cuando inventó el computador, resulta ser que como que lo planteó mal. Eso es una conclusión que se saca con la cuántica. El planteamiento de Turing para crear máquinas inteligentes estaba atrapado en el momento histórico del que vivió Turing. Él no sabía de la cuántica ni de qué modelos de cálculo podían ofrecer la cuántica. De todos modos, tuvimos que esperar hasta 1982 a que el doctor Feynman pues propusiera su máquina, que son estas computadoras cuánticas.
Entonces, en resumidas cuentas, lo que parece que logramos con la cuántica es desarrollar una unidad de procesamiento tensorial de altísimo rendimiento. La pregunta sería, ¿todos los problemas lo podemos llevar a matrices? Y de cierta manera la respuesta es que sí, sino que eso implicaría un cambio en la forma en cómo vemos que se debe procesar la información. Pero estas personas terminaron construyendo una máquina que trabajara a punta de operaciones matriciales. Y con esas operaciones matriciales va a ser cualquier tipo de cálculo. Entonces, si nosotros queremos tener un sistema de n qubits, entonces lo podemos representar ahí en forma matemática como lo hemos hecho hasta ahora, como el producto tensorial del número de qubits que usted quiera juntar. Pero observe lo que hay a la izquierda del igual. Hay el símbolo de un qubit. No es que cuando yo junte varios qubits voy a tener un juego de qubits. No, voy a tener un solo qubit. Sino que internamente la estructura de ese qubit va a estar compuesta por los productos tensoriales, las operaciones entre matrices de cada uno de los qubits que lo compongan. Entonces, si eso es así, si yo quiero tener el qubit básico 00, estoy hablando de 2 bits, entonces simplemente debo hacer el producto tensorial entre el qubit 0 y el qubit 0. A ver qué me da eso. Y entonces cuando yo hago ese producto tensorial partiendo del hecho de que esto es lo que vale el qubit 0, al hacer el producto tensorial de dos de esos vectores que tienen 1, 0, me da esta otra cosa. Me da 1, 0, 0, 0. Miren, me está dando un solo qubit que ya tiene esos valores por dentro. No tengo 2 qubits. Tengo un qubit que tiene ese valor por dentro. O sea, amplía la cantidad de valores que va a manejar internamente. En este caso, como necesitamos que sea 0, 0, entonces ya sabemos que la primera porción de nuestro vector habla de un 0 y la segunda porción de nuestro vector habla del otro 0. Pero vea qué particular, la segunda porción nos dice que alfa y beta valen 0. Pero en la primera porción me dicen que alfa vale 1 para que valga 0. Entonces, en realidad estos dos ceros de acá simplemente están indicando una réplica de este mismo valor. Más o menos esa puede ser la comprensión. Entonces, supongamos que vamos a juntar otros dos. Entonces tenemos el estado 0 así y el estado 1 de esa manera. Entonces, al resolver eso, pues este por este, más este por este, eso me da 1, ahora este por este, más este por este, eso me da otro, ahora este por este, y así. Entonces, este es el resultado que yo obtengo. Hay herramientas matemáticas que le hacen a uno esos productos tensoriales. Muy bien. Ahí está la explicación pues, de la multiplicación. El qubit que contenga el valor 1, 0 va a tener almacenado ese valor que ustedes están viendo ahí, 0, 0, 1, 0. Y el que tenga el qubit
con valor 1, 1 va a tener almacenado 0, 0, 0, 1. Si ustedes se han dado cuenta, yo he hablado de dos cosas. He hablado, permítame, yo lo muestro. He hablado de un qubit. ¿Cierto? Y también he hablado de qubits que ya tienen un valor. Entonces, esta es la aritmética y este es el álgebra. Este qubit representado con esta letra griega puede estar valiendo esto. Sino que resolvimos qué quiere decir valer esto. A significa tener estos valores guardados en un vector que los representa. De igual manera, tener un qubit con un valor que represente 1, 0 es tener ese qubit valiendo estos elementos. Simplemente nos muestran qué representa un valor porque nosotros no estamos acostumbrados a estos valores en cuántica. A mí me dicen 1, 0 y yo me tengo que ir al mundo electrónico de la física newtoniana y el electromagnetismo. Entonces yo sé que hay un bit que está cargado con el 1 y hay otro bit que está cargado con el 0 y que puedo operar con esos dos bits, hacer operaciones, obtener cálculos nuevos. Pero en el mundo de la cuántica a mí me tienen que explicar incluso qué significa que un qubit valga 0 o valga 0, 0 o valga 0, 1 o valga 1, 1. Yo tengo que resolver ese valor, porque como en realidad no es un valor, esto en binario normal, este es el 2 y este es el 3, pero mire cómo lo representa. Si yo le digo que esto es el 2, usted me dice, eso no es el 2, ni siquiera escrito en binario. Ah, es que si lo acuesta le da 0, 0, 1, 0. Ah, sí, pero aquí no se le cumple. Aquí no es 0, 0, 1, 1. Ah, no, es que esos son productos entre matrices. Y como solo hay un elemento que vale 1, entonces ese es el elemento que se prende ahí, en ese asunto. Entonces, eso es lo que estoy explicando. También, ¿qué significa que algo valga 0? Como nos pueden explicar en la parte de la computación clásica, que el 0 son 2 voltios y que el 1 son 5 voltios. Entonces, de igual manera, aquí estamos resolviendo qué significan esos bits dentro del mundo cuántico, porque no es trivial, no valen lo mismo. Pues por lo menos lo que les está mostrando en este momento les dicen que no valen lo mismo. Incluso yo no puedo hablar de niveles de voltaje, sino de esos vectores que les mostré ahorita en la esfera de Bloch. Pues, como en realidad no estamos cargando nada eléctricamente, sino que estamos cambiando las condiciones de unos electrones o de unos átomos artificiales, entonces eso no significa ningún nivel de voltaje. Eso significa una de las características cuánticas de esos elementos se ponen en tal o cual cosa. Como que nosotros fuéramos electrones. Entonces a uno le pueden preguntar por el arriba y por el abajo de uno, por la izquierda y por la derecha, por el delante y por el atrás, y por el afuera y por el adentro. Entonces uno simplemente tiene esos 8 valores. Entonces cuando me preguntan, oiga, ¿usted en qué está? Yo estoy adentro. Ah, bueno, eso va a significar tal cosa. Simplemente es interpretar los fenómenos físicos de una manera tal que, digamos que cuando esto se cumple, entonces tengo este valor, y cuando esto se cumple, tengo este otro valor. Eso es más o menos lo que se intenta hacer con esto de la cuántica. Esto no nos interesa. Ahora sí.
En la sesión pasada les hablaron del fenómeno del entrelazamiento. Eso también tiene que poderse describir en los valores de los qubits. Entonces, supongamos que nos dan ese estado cuántico entrelazado, que dice que 1 sobre raíz de 2 que multiplica a los valores de qubit que representen 0, 0 y 1, 1. Entonces usted observará que si nos devolvemos a la fórmula del qubit, aquí, me tienen que dar el valor de alfa y me tienen que dar el valor de beta y los valores de los qubits que quiero representar. Entonces aquí me están diciendo, vea, voy a tener un qubit que valga al mismo tiempo 0, 0 y 1, 1. Y alfa y beta valen exactamente lo mismo, 1 sobre raíz de 2. Entonces, cuando yo vaya a trabajar con ese qubit que tiene ese estado cuántico, que yo sé que es entrelazado, entonces tengo que tener en cuenta que el qubit vale al mismo tiempo 0, 0 y 1, 1. Y a ver qué me da la operación que yo vaya a realizar. Incluso leer ese qubit nos puede dar las dos respuestas en dos lecturas contiguas, sin haberle hecho ninguna cosa al qubit. ¿Sí? Muy bien. Entonces, si más o menos queda claro el asunto de que el qubit usted lo puede construir con el número de bits que necesite, entonces esas capas superiores que vimos en la arquitectura de los computadores cuánticos, pues deben sincronizarse, deben calibrarse para que produzcan ese fenómeno dentro del procesador cuántico en donde un qubit vale una cantidad de datos simultáneamente. ¿Y cómo se hizo con ese producto tensor? Muy bien, entonces tenemos nuestros qubits, ahora queremos hacer operaciones con esos qubits, porque no hay ningún chiste de simplemente haber descubierto cómo cargamos datos en esos niveles cuánticos de la materia, y ajá, y entonces, ¿y qué hacemos con eso? Sumémoslo, restémoslo, hagamos alguna cosa. Ok, entonces nos plantean que hay dos operaciones cuánticas básicas. Se llaman operación de puerta lógica cuántica y operación de medición cuántica. Cuando yo hago una operación de puerta lógica cuántica, aplico una transformación unitaria al qubit unitaria. ¿Sí? Eso quiere decir que el valor almacenado en el qubit, que yo no sé cuántos bits serán, ya vieron que uno lo puede construir como lo necesita, se aplica la puerta cuántica y genera como resultado una transformación unitaria. Y ocurre pues en estas cosas de la matemática y de la física que las transformaciones unitarias son reversibles. Usted le puede dar un valor a un qubit y decir, no, el resultado que dio no me sirve, devolvete y volvamos a hacer la operación con esta otra cosa. En las operaciones de puerta lógica cuántica o de compuerta lógica o compuerta cuántica para simplificarla, el sistema sigue siendo cuántico. O sea, operación con compuerta cuántica que realice la transformación unitaria al qubit
el qubit sigue siendo cuántico. Entonces eso nos está diciendo que parece que el sistema puede dejar de ser cuántico. Esa es la segunda operación. Cuando yo quiero leer el resultado. Entonces, usted coge un qubit o coge algunos qubits, les aplica una puerta cuántica, una compuerta cuántica, y eso da un resultado. Todo eso sigue siendo cuántico. Pero en el momento en que usted dice, oiga, quiero saber qué dio el resultado, el sistema deja de ser cuántico. Y es lógico, porque nosotros necesitamos saber qué valor de bit o de bits dio el resultado. Pero estando metido allá en el procesador cuántico, eso está expresado en términos cuánticos y nosotros no manejamos términos cuánticos. Entonces se crea esta otra operación de medición que es irreversible, el sistema pierde su cuanticidad y se vuelve un sistema clásico, escupe ceros y unos al aplicarle esa operación. Entonces, incluso dentro del procesador cuántico, lo clásico hace presencia, pero solamente en el momento en que se quiere averiguar el resultado de la operación. Por eso es que en la de vuelta dentro del computador cuántico, en la de vuelta, ya sale desde el procesador, ya sale el resultado en forma análoga de señales eléctricas análogas que después se convierten a bits digitales. Pero ya está el resultado. No hay que hacer ninguna otra transformación. Necesitamos que esta operación de medición cuántica se produzca e inmediatamente el sistema pierde la memoria de cuál era su estado cuántico. Se vuelve un electrón normalito, llamémoslo así, o un átomo artificial estable, se queda como quieto. Esa característica tiene la cuántica. Estas personas pues le dan nombre a todo y lo que acabamos de explicar de esos dos tipos de operaciones y de cómo funcionan los qubits se llama procesamiento de información cuántico de variable discreta. Existe el otro paradigma de variable continua. Y entonces el computador cuántico y su procesador nos dieron otra sorpresa. Y es que nosotros estamos acostumbrados a que para poder hacer computación necesitamos digitalizar los datos. Necesitamos que nuestros datos se vuelvan unos y ceros abstractamente, pero también se vuelvan señales discretas dentro del computador, que algunos transistores CMOS queden cargados con unos niveles de voltaje que significan 0 y significan 1. Y como el procesador es digital, entonces necesita que la información que va a consumir, tanto instrucciones como datos, estén representados digitalmente. Como así fue diseñado el computador y se escogió la base binaria por ser la base universal de los números, cualquier número puede ser representado en base binaria, pero en otras bases algunos números queda muy difícil representarlos. Entonces, todo lo que se hizo para construir computadores clásicos iba en esa dirección.
en ser digital. La sorpresa que entregó la computación cuántica es que se podían construir y se construyen computadores analógicos. No tiene que estar digitalizada la información. O sea que casi que el computador cuántico podría absorber información que venga directamente desde sensores. Se sabe que al pasar de analógico a digital hay una pérdida de información. Por eso los computadores no son máquinas infalibles, porque mucha de su potencia está basada en que logramos convertir la información del mundo real en información digital. Y ese cambio hace que las cosas, que se pierda algo o que se tenga que interpretar algo por aproximación. En la computación cuántica nos están diciendo, oiga, ese fenómeno no existe. Porque como no estamos cambiando necesariamente la naturaleza de las cosas, y es que no la estamos cambiando. Los átomos que se utilicen para representar estos qubits siguen siendo naturales y están trabajando naturalmente, no trabajan digitalmente. Entonces usted puede, con esta misma tecnología, representar cualquier valor que se le venga en gana. Casi que nos están diciendo, vea, los computadores cuánticos son computadores para variable real, no para variable entera, como fue la propuesta del doctor Turing al crear esta computación clásica, que nos obligó a manejar solo números enteros para que funcionara el computador. Y ya vimos que tenemos que desarrollar una solución específica tecnológica para manejar los números reales, que son las unidades de procesamiento de coma flotante, las FPUs. Nos está diciendo la cuántica que antes trabajando en binario estamos forzando a la naturaleza, estamos desperdiciando el potencial. Ya yéndonos a la realidad que estamos viviendo en tecnología, entonces todos esos aparatos de Internet de las cosas y de los sistemas ciberfísicos tienen un nido, un nicho natural dentro de la computación cuántica. Entonces, el gran salto también va hacia ese lado, a que la computación cuántica la pueden utilizar el que quiera. Si es gente de computación, pues que desarrolle las aplicaciones más o menos con el nuevo paradigma cuántico. Pero algo que estábamos sufriendo y estamos sufriendo es que la computación en la nube no da abasto para toda esa carga que le están metiendo. Por eso es que aparecieron la computación de niebla y la computación de borde, las que estuvimos viendo, la Edge Computing y el Fog Computing, porque no hay tanta capacidad de procesamiento, o si la hay, las distancias, por más que tengamos redes 5G y vamos para la 6G, las distancias no son triviales. Y por algún lado hay que solucionarla. Entonces se están creando redes más rápidas para que las distancias no sean tan significativas. Pero de todos modos necesitamos una solución de procesamiento. Nosotros no tenemos el software para comunicarlo, sino para que se procese. Se comunican algunas cosas, entradas y salidas, pero el grueso de la computación es hacer procesamiento. Entonces,
surge esta solución, en donde se potencia con su gran capacidad de procesamiento, se potencia toda esa intención que se tiene de la transformación digital, de poner máquinas inteligentes, miniatura, en todos los lugares donde habiten los humanos. Entonces, ese es otro beneficio que nos permite la computación cuántica, manejar o crearse computadores analógicos, que nada tienen que ver entonces con las máquinas de Turing. Muy bien. Entonces veamos algunas operaciones que podemos hacer con nuestros qubits. Entonces las habíamos denominado operaciones de compuerta o puerta lógica cuántica y operaciones de medición de base cuántica. Entonces, esto ya lo vimos. Muy bien. Supongamos que tenemos una matriz unitaria 2 por 2. Entonces, matriz unitaria, eso tiene un significado especial. Los únicos valores que pueden aparecer entonces serán ceros y unos. Y no sé qué tendrá eso que ver también con la diagonal principal de la matriz. Si los dichosos unos tienen que estar aterrizados en esa diagonal principal. Entonces, vamos a llamar a esas matrices de 2 por 2, las vamos a denominar operadores unitarios dentro de la mecánica cuántica. Y esa matriz unitaria de 2 por 2 va a ser una compuerta o una puerta cuántica de un solo qubit. Ejemplos de estas compuertas cuánticas son las puertas de Pauli. Se denominan X, Y y Z. Hay otra más que es la I latina, que es la matriz identidad de 2 por 2, que cuando se le aplica a un qubit, el qubit no le pasa nada, pero ahí está esa operación si se necesita. Entonces veamos cuál es la compuerta o puerta X de Pauli. Es la compuerta NAT. Vamos a construir la misma arquitectura de computadores con un computador cuántico, con arquitectura de computadores clásicos. Porque como necesitamos correr nuestro software, entonces nosotros vamos a esperar que el procesador haga los cálculos como los haría un procesador clásico. Pero hasta ahí, de ahí en adelante el beneficio de tener el procesador cuántico barre el concepto de procesador clásico. Pero vamos a hacer lo que se comporte igual. Entonces necesitamos de arrancada que se disponga de algún elemento de procesamiento que niegue el valor del estado de un qubit. Entonces llamamos a esa compuerta, o la han llamado, nosotros no hicimos nada, estamos haciendo otra cosa, la llamamos compuerta o puerta X de Pauli, o la puerta X. Entonces, el objetivo es cambiarle el estado al qubit. Por lo tanto, si el estado del qubit es 0, lo pone en 1, y si es en 1, lo pone en 0. Al escribir esto, dice, pongo el nombre de la compuerta o de la puerta, pongo el qubit, en este caso lo estoy haciendo contra los valores conocidos de qubit, cuando el qubit vale 0 y cuando el qubit vale 1. Y como resultante voy a tener un qubit con los valores que corresponden a 1 o corresponden a 0. Y recordarán que este qubit que vale 0, a ver si soy capaz de cogerlo bien, sin el igual,
es el vector 1, 0. Y entonces al aplicarle la compuerta X nos queda 0, 1, que corresponde al qubit 1. Y lo mismo pasaría con el qubit que vale 1, quedaría convertido a 0. Muy bien. Como dijimos, estas son compuertas que se representan por matrices 2×2 unitarias. Entonces, nuestra compuerta X está definida por la matriz 0, 1, 1, 0. Entonces, si usted coge esta matriz y la multiplica por 0, o sea, lo multiplico por 1, 0, le va a quedar lo contrario, 0, 1, que es lo que uno está esperando que haga la compuerta. Lo estamos representando en forma de matrices. Obviamente, allá dentro del procesador cuántico, en la realidad real, se produce la multiplicación de matrices. Y la característica cuántica que estemos utilizando, el spin, o sea, el sentido de giro del electrón, o los polos, donde están los polos, van a quedar localizados en el sitio donde correspondería a la matriz resultante de estas operaciones. Esta es una forma de representarlo. Allá dentro del procesador cuántico se produce el fenómeno cuántico correspondiente. Cuando nuestras máquinas, nuestra tecnología lee el estado del qubit, ya sabemos que eso es la segundo tipo de operación, medición de base cuántica. Cuando lo leemos, pues el electrón o lo que sea que estemos utilizando nos arroja el resultado en forma de una señal o de un fotón de luz. Nosotros leemos esa señal, esa microonda, o leemos ese fotón de láser y lo convertimos a ceros y unos, a lo que corresponda. Lo que resultó ser es que descubrimos que a través del uso de las matemáticas y en especial de esto de las matrices, podíamos representar eso que el fenómeno físico nos estaba entregando. Y entonces la parte física del procesador cuántico pues está ahí. Y hay que saber un montón de mecánica cuántica para que la pendejada funcione. A nosotros, la gente de computación, nos está interesando cómo hacemos para que ese procesador cuántico haga los cálculos que estamos necesitando. Entonces, estos magos de la mecánica cuántica y de esta tecnología, pues cogieron algunos qubits, que es esos 5 gráficos que vimos la clase pasada, es cada una de esas construcciones. Y los juntaron de cierta manera, que lo que hicieron fue crear una compuerta cuántica. Entonces, haga de cuenta que es lo siguiente. Lo va a hacer con un láser y va a ser lo mismo que con una señal de microondas. La señal golpea el electrón o el átomo artificial. Eso arroja un resultado. Ese resultado se lo aplican a esta compuerta lógica. O sea, hay que leer el valor del qubit. Al tener la compuerta ese valor y también ser qubits, pues los electrones o los átomos artificiales o la representación de qubit que se utiliza va a arrojar un resultado.
va a escupir un resultado. Hay una máquina que lee ese resultado y escribe el resultado sobre el qubit al cual le estamos aplicando la compuerta cuántica. Y entonces el qubit queda actualizado con el valor que corresponda al haberle aplicado la compuerta cuántica. No es que fluya como lo hacen en la computación clásica los bits, como una señal digital, una señal cuadrada. Y esa señal cuadrada entra en unos circuitos que le cambian sus valores. Y así es que nosotros interpretamos el resultado que entrega el procesador. No, aquí no vamos a tener que desplazar objetos, sino señales, valores de los qubits para que se hagan los cálculos. Espero que entiendan que eso es a nivel subatómico y que se produce a unas velocidades fantásticas, porque allá en el corazón del procesador cuántico, las leyes de la física se cambiaron y por lo tanto muchas cosas que en el mundo real nos impiden hacer las cosas a cierta velocidad, allá adentro esas cosas no existen. Entonces el procesador hace esos pequeños cálculos en unos tiempos increíblemente pequeños, porque en realidad no hay mucho que recorrer. Todo está ocurriendo dentro de unos átomos. Entonces, olvídate pues que es que esas distancias no existen. Eso es lo más pequeño que uno se pueda imaginar y eso que no es capaz de imaginarse. Más o menos ese es el funcionamiento. Parece que hay mucho lleve, traiga, pero así es que logramos hacer que estas cosas funcionaran. Y tenemos la tecnología para que ese lleve, traiga de información entre el qubit y sus compuertas cuánticas y luego retornen el valor al qubit. Tenemos la tecnología para que eso no falle. Ya sabemos dominar ese asunto. Ok. La compuerta Z de Pauli. Si el qubit vale 0, lo deja sin cambios. Pero si el qubit vale 1, le cambia el signo. Oiga, ¿cómo así que le cambia el signo? Hasta lo que se les ha podido explicar en esta clase, y obviamente todo el conocimiento que usted haya adquirido por su propia cuenta, creo que para todos nosotros es claro que los bits no tienen signo. Los bits valen 0 o valen 1 y se acabó el cuento. Los números, que son la reunión de varios bits, los podemos signar o no signar. Y descubrimos que ponerle un signo a un número es usar un bit adicional que valga 0 si el número es positivo y que valga 1 si el número es negativo. Aquí en cuántica me están diciendo lo siguiente. Oiga, sí vamos a tratar de imitar lo digital, su mundo binario de la computación clásica. Pero es que hay cosas que no se pueden evitar porque así funciona la naturaleza. Y entonces estas personas, sin querer queriendo, y por la misma forma en que la naturaleza funciona, lograron pasar del sistema binario al sistema trinario, pero no a un sistema trinario puro, sino un sistema trinario compuesto, en el que yo puedo tener
qubits que valgan -1. Que valgan -0 no tiene sentido. Creo que todos estaremos claros en eso. A nosotros no nos sirve para absolutamente nada un 0 con un signo negativo. Nuestro software está escrito para que haga operaciones en una aritmética conocida. Y en la aritmética conocida, nosotros no tenemos los elementos básicos de nuestros números negados. Hay que inventar los números negativos. Aquí lo que nos están diciendo es que naturalmente la interpretación que le demos a alguno de los estados cuánticos de nuestro qubit la podemos entender como el -1. Entonces, a un qubit que le aplique una compuerta cuántica, que la represento como una matriz 2×2 unitaria, mire que esto sigue siendo unitaria, le pongo como último elemento de la diagonal principal un -1. En matemáticas eso no tiene ningún problema. En computación clásica tiene todos los problemas del mundo porque alguien nos tiene que explicar qué quiere decir que un bit vale -1. No, los bits valen 0 y 1. No, aquí pueden valer -1. Entonces, como me están definiendo la compuerta Z, cuando se la aplico a un qubit que vale 0, la compuerta deja el qubit en 0. Pero cuando se lo aplico a un qubit que vale 1, la compuerta convierte el qubit a -1. Y entonces nosotros vimos ahorita que las dos matricitas vectores que representaban el 0 y el 1, pues devolvámonos para que no inventemos nada. Eran estas. Este era el 0 y este era el 1. Me están diciendo que aparece el -1. Ah, entonces seguramente este segundo término es -1. Y siguen siendo matrices unitarias. Pero la sorpresa es que nos dejó crear el bit -1. Y no me digan que los cálculos van a cambiar. Claro que tienen que cambiar. Porque nosotros el negativo se lo representábamos era al número. Y el número necesitaba por lo menos 4 bits para considerarse un número. O sea, necesitaría 5 bits para tener signo. Pero a mí me están diciendo aquí que un solo bit puede valer -1. Ok. Y la puerta Y de Pauli dice que la matriz 2×2 unitaria que la representa tiene esos valores. Y como observan, no aparecen unos, sino i's, la letra I. Y la letra I es la constante de los números imaginarios, raíz de -1. O sea que esa matriz tiene componentes 0 menos raíz de -1, raíz de -1, 0. Y que cuando se la aplicamos a un qubit que tiene como valor 0, nos da como resultado I por el qubit valiendo 1. Lo invierte. Pero si es 0, queda positivo. Y que cuando le aplico a un qubit que vale 1
la compuerta Y de Pauli, la Y, me queda invertido el qubit, pero multiplicado por menos I. Evidentemente uno debería tener ciertos conocimientos en cálculo de variable compleja para entender esta cosa a dónde nos va a llevar. Pero una cosa sí puede ser evidente de ingenieras e ingenieros, y es que si inventaron esta compuerta Y es porque se necesitan hacer algunos cálculos. Vamos a ver si podemos descubrir qué cálculos se necesitan hacer para usar esa compuerta. Pero en todo caso, tenemos una compuerta Y, una compuerta Z y una compuerta X cuánticas, que al aplicarse a unos qubits que valen 0 o 1, nos dan los resultados que ya vimos. Muy bien. Hay otras compuertas que no son las de Pauli. Veamos la compuerta de Hadamard. En estos tiempos, pues, que la computación cuántica está naciendo, le van a poner el nombre de cualquier persona que descubra alguna pendejada. Supongo que en algunos años le cambiarán estos nombres a unos nombres más tecnológicos, más técnicos. Por el momento usan esos apellidos de esos señores. Muy bien. Esa compuerta de Hadamard se representa por una H y nos dicen que la matriz 2×2 unitaria que se aplica es 1 sobre raíz de 2 y ahí para 1. ¿Oíste? 1 sobre raíz de 2. Eso es entrelazamiento. Entonces, sospecha uno que lo que va a hacer la puerta de Hadamard es coger un qubit y convertirlo a un estado entrelazado, en el cual tenga dos posibles valores. Entonces, la compuerta H es 1 sobre raíz de 2 y los valores de la matriz son 1, 1 y 1 menos 1. Vuelve y se utiliza el valor menos 1 en los bits. Entonces me dicen que cuando yo aplico la compuerta H a un qubit que vale 0, me queda como resultado dos estados. El qubit vale 0 sobre raíz de menos 2 y el qubit vale 1 sobre raíz de 2. Entonces, 1 sobre raíz de 2 son alfa y beta. Entonces, cuando vale 0, al aplicársele a Hadamard, queda valiendo 0 y queda valiendo 1. Y que cuando a un qubit que vale 1 se le aplica la compuerta H, queda valiendo 0 y queda valiendo menos 1. Mire que particular. El qubit queda entrelazado, o sea, tiene dos valores posibles almacenados. Pero la solución completa de Hadamard nos trabaja sobre 3 estados cuánticos diferentes. Se mantienen en el estado cuántico 0 y el 1, pero se agrega el estado cuántico menos 1. Entonces uno ya sospecha que esta gente tiene que estar haciendo dos cosas. Primero, por allá arriba, no sé si se acuerdan en la arquitectura de los computadores cuánticos, que el segundo nivel era el de procesamiento clásico, que era el que compilaba el algoritmo cuántico y lo convertía en microinstrucciones que ya iban a pasar hacia el procesador cuántico a sus 3 niveles, a que convirtiesen esa microinstrucción en esas
señales correspondientes. Ok. Entonces, a mí lo que esta cuestión me está diciendo es que en esa compilación se debe considerar sistemas trinarios, no necesariamente todos tienen que ser binarios. O sea que la compilación debe tener cierto nivel de inteligencia para hacer traducciones ya no no únicamente de las instrucciones que deben quedar en términos de computación cuántica, sino que debe tratar de optimizarlos para esta posibilidad trinaria que tiene el computador cuántico. Y la segunda consecuencia es que como nosotros vamos a terminar escribiendo código cuántico en nuestras aplicaciones de alto nivel, entonces como que para entrar a ese código cuántico o vamos a necesitar ayuda de la plataforma de desarrollo o vamos a tener que empezar a desarrollar lógica trinaria. Y trinaria no de 0, 1, 2, sino de 1, 0 y menos 1. Eso pues es un reto que se nos viene a nosotros. Muy bien, entonces tenemos nuestra compuerta H cuántica que nos permite transformar un qubit que tenía solo un valor definido en un qubit entrelazado, en el que se contienen dos valores de procesamiento. El valor 0 o el valor 1 cuando es contra el qubit que vale 0, o el valor 0 y el valor menos 1 cuando la compuerta H se aplica contra un qubit que vale 1 y así queda transformado. Recuerden, el igual que les muestro en todas estas compuertas es cómo queda transformado el qubit, el valor que va a almacenar después de habérsele aplicado la compuerta. Le cambiamos el valor a una variable, eso es lo que estamos haciendo, pero estamos averiguando cómo se le cambian los valores a las variables en el más bajo nivel posible, en el del procesador, porque necesitamos que nuestro procesador haga los cálculos correctos. Ya sabemos que lo va a hacer rapidísimo, más rápido que la velocidad, pero podemos poner a hacer cálculos incorrectos muy rápidamente y esa máquina no va a servir para taco. Entonces necesitamos que sí, que nuestra máquina se haga los cálculos que necesitamos que se hagan. Esa compuerta H resulta que se puede reescribir como un producto tensorial entre la compuerta X y la compuerta Z aplicado al qubit y multiplicado por 1 sobre raíz de 2 para que nos quede el doble estado, el entrelazamiento dentro del qubit. Otras compuertas que resultan ser útiles para que esta máquina pueda hacer los cálculos. Uno ya va a sospechar que si tiene que programar a este nivel, lo que va a hacer no es escribir como escribíamos en ensamblador move EAX, 5 y después decíamos add EAX, EBX. No, como que ese chiste no va a ser tan directo, como que vamos a tener que cargar nuestros qubits con algunos valores y mandar a que estas compuertas, y eso tiene que ser escrito en algún código obviamente, estas compuertas se apliquen sobre esos qubits. Y una secuencia de esas compuertas aplicadas contra nuestros qubits
nos van a producir el resultado que esperamos calcular. Seguramente en algún punto vamos a poner la operación de medición de base cuántica para obtener el resultado, volverlo clásico, todo lo cuántico, volverlo clásico y poder trabajar con él en nuestros computadores clásicos. Pero sabiendo pues que el cuántico nos hizo los cálculos súper, hiper, mega rápidos. Eso más o menos es el chiste. Entonces nos proponen la compuerta R, definida así como esa matriz 2×2, 1, 0, 0, E a la I phi, y nos dicen que phi va entre 0 y pi, y que cuando la aplicamos a un qubit que vale 0, el qubit no cambia. Pero cuando lo aplicamos a un qubit que vale 1, el qubit queda valiendo E por I a la phi por 1. O sea, no cambia la base, sino que le agrega un elemento. Habrá que ver esto, en qué punto cuántico está dejando la información para permitir hacer ciertos cálculos. Recuerden, estamos tratando de aprovechar los fenómenos cuánticos para hacer nuestros cálculos clásicos, pero tenemos que adaptarnos a cómo funciona la cuántica. Por lo tanto, hay que crear como un montón de herramientas de cálculo, de procesamiento cuántico, que nos permitan obtener esos resultados clásicos, pero utilizando la tecnología y los fenómenos cuánticos. Entonces, por eso aparecen unas compuertas que uno dice, ¿y eso cómo para qué? No, ahí van a estar, van a ser métodos que usted llame para que se apliquen sobre unos parámetros que seguramente serán qubits. Y allá dentro de ese método, pues estará la operación tensorial, multiplicará las matrices que hayan que multiplicar y el resultado, pues lo retornarán en forma matricial también, porque así se tiene que estar trabajando permanentemente en cuántica, con matrices. Entonces, si este es el resultado de R, entonces nos dicen que Z, la compuerta Z es un caso especial de R cuando el parámetro vale pi. Y el parámetro aquí es phi. Entonces, cuando vale pi, el extremo, el límite derecho, Z es un caso especial de R. Y que H, la de Hadamard, también se puede resolver, ya que Z vale R pi, se puede, como nos habían dicho por acá, que Hadamard era 1 sobre raíz de 2 de el tensorial entre las compuertas X y Z aplicadas al qubit, entonces también podemos simplificarlo. Entonces ya tenemos simplificaciones de compuertas. La compuerta S y la compuerta T. La compuerta S nos dicen que la matriz que implementa al operador de transformación unitaria vale 1, 0 y 0 e a la i por elevado a la pi medios. Y entonces esto da 1, 0, 0 i. Y que la compuerta T está definida es contra pi cuartos. Entonces uno dice, oiga, esta gente le está moviendo algo al electrón o al átomo artificial y lo está trabajando en ángulos notables. Pi medios, pi cuartos, pi. Entonces debe haber algo dentro de ese electrón o átomo artificial que realmente está cambiando en esos ángulos. Y tienen la tecnología para leer en qué ángulo está esa cosa. Y entonces construyen compuertas cuánticas que permiten hacer cálculos con esos diferentes ángulos notables. El segundo tipo de operación era la medición de base cuántica o medición cuántica.
ya vimos que esa compuerta, la que implemente la medición cuántica, va a hacer colapsar el estado cuántico, y la palabra colapsar ahí significa que cuando se le aplica esta compuerta de medición de base cuántica, el electrón o el átomo artificial o el método de implementación que se esté utilizando va a arrojar una señal y nuevamente se va a estabilizar el sistema. O sea, no tiene su cuántica alterada, la tiene estable. Y que esa señal que arroja, entonces va a ser el resultado. A ver, yo me meto aquí en problemas un segundito con ustedes. Solo para tener el término que corresponde. Ustedes dicen que esa característica cuántica que nos está interesando colapsa porque en el mundo cuántico, cuando observamos el fenómeno no le gusta ser observado y cambia. Obviamente no es que los electrones ni los átomos artificiales tengan ojos para ver nuestros ojos. No, simplemente cuando nosotros le aplicamos alguno de nuestros instrumentos tecnológicos al mundo cuántico, el mundo cuántico nos arroja información, pero inmediatamente cambia. O sea, siempre nos dice cuál era su pasado inmediatamente anterior, pero no es ese su presente actual. Por eso la operación de medición de base cuántica hace colapsar el estado cuántico, pero no porque nosotros no seamos capaces de mantenerlo, no, es porque así funciona la naturaleza. A la naturaleza en ese nivel la miran, arroja información e inmediatamente cambia. Entonces, para describir eso, se utiliza algo que se llama un operador hermítico. Pucha, qué nombrecitos. Esos operadores hermíticos arrojan, o cuando funcionan, funcionan con números reales. Entonces, ahí tenemos una situación a resolver. Y es que como vamos a llevar nuestra información al mundo digital, a nosotros los resultados no nos gustan que nos den reales, sino que nos den enteros. Entonces, necesitamos hacerle una transformación al resultado que nos va a dar el procesador cuántico, que siempre va a ser en números reales, hay que transformarlo a enteros. Entonces esta gente tiene un boleo de matrices horripilante y llegan a estas conclusiones. Qué bueno que no tenemos que meternos en todo este montón de carreta matemática. Y aquí nos siguen hablando de esa carreta. Yo lo que quiero llegar es a esto de pronto. Entonces dice, vea, considere un sistema cuántico que tiene n estados cuánticos. Parece ser que a nosotros los que nos interesan son solo 2, porque estamos tratando de imitar la computación binaria. Pero obviamente esta gente trabaja es para la generalización. Entonces dice que si hay n estados cuánticos, entonces uno puede hacer n mediciones diferentes. Y para poder construir un aparato que haga ese asunto,
de medir el estado cuántico de un qubit, entonces nos dicen que ese estado cuántico del qubit está descrito por esta magnífica ecuación. Aplaudiremos profundamente a los que crearon esa ecuación. Vamos a ver eso, cómo se come. Entonces, vean, hay dos tipos de mediciones. Increíble, vuelve a aparecer nuestro amigo von Neumann. Medición proyectiva o medición von Neumann. Y medición valorada positiva del operador, que la llaman POVM. ¿Qué es el berriondo problema? ¿Oíste? Cuando le aplicamos esos operadores hermíticos a nuestro qubit, obtenemos un resultado. ¿Cómo lo vamos a interpretar? ¿Oíste por qué? Porque vos te diste cuenta que una de las compuertas que vimos, la compuerta H, nos deja nuestro qubit en un estado de doble valoración. Y entonces cuando le pidamos al sistema que nos dé el resultado de la operación, ¿cómo vamos a interpretar eso? Mira simplemente usted el hecho de preguntar, oiga, ¿cuánto vale el qubit? Y suponga que a su qubit le aplicaron una compuerta H. En el mundo real, supuestamente deberían salir dos valores. Y la pregunta que uno hace, oíste, ¿y qué hago yo con dos valores? Si yo le entrego dos valores al sistema digital clásico, me va a marcar error. Va a decir, oíste, ¿cómo un bit va a valer dos cosas al mismo tiempo? En el mundo cuántico se podrá, pero en el mundo digital clásico eso no tiene sentido, se considera un error. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, están estas propuestas de cómo hacemos para interpretar esos resultados que nos da el sistema cuántico. Vean que tiene sus complicaciones este asunto. Obviamente, esta gente ya le ha pedaleado bastantes décadas para tener muchas de estas cosas medio resueltas, ¿sí? Entonces, aparecen representaciones, por eso es que el qubit siempre lo habíamos puesto con el símbolo angular a la derecha, cuando está vivo, cuando estamos trabajando con él, porque cuando ya es resultante, entonces lo ponemos a la izquierda, el paréntesis angular, para representar qué es lo que queremos que se dé. Entonces, si tenía un 0, se espera que dé un 0, si tenía un 1, se espera que dé un 1. Y ya tenemos dos mediciones sobre el qubit. Cuando tenemos el estado que yo les mencionaba ahorita de, oiga, está en un estado de entrelazamiento, pues le vamos a aplicar estos operadores a ver qué es lo que nos va a dar. Y como observarán ustedes, lo que quiere decir el primer operador es que va a descartar el estado 1 y el segundo operador me va a decir que va a descartar el estado 0. Entonces, con los dos operadores yo voy a obtener la respuesta que necesito, porque uno de los dos va a terminar descartando todo y el otro sí se va a quedar con el valor que corresponda. Entonces ya voy a saber yo si el qubit valía 0 y 1. Pero entonces nos ponen este problemita del entrelazamiento. Entonces, miren el resultado que nos va a dar. Para el primer operador nos va a dar 1 medio
y para el segundo operador nos va a dar un negro. Entonces, ya me obligan a mí a hacer una interpretación de ese resultado. Incluso mi lógica tiene que verse afectada, porque me están avisando que un bit, un qubit, para ser exactos, pero ya en el mundo clásico, que un bit está teniendo 50% de probabilidad de ser 0 o ser 1. Y entonces yo digo, ven, mira, me crearon un tercer estado. El bit vale 0, el bit vale 1 o vale 50-50, 0 y 1. Ah, yo puedo resolver sistemas en donde hayan 3 estados. Pero si lo hago en la computación clásica, me tengo que imaginar esa situación. Por lo tanto, nuestro if va a tener otra cola más. If, condición, el entonces y sus instrucciones, el si no y sus instrucciones, y el de otra manera y sus instrucciones. Sigue siendo el if. Y se entiende que se ejecuta el entonces, el si no o el de otra forma o de otra manera. Pero no se ejecutan al mismo tiempo. Solo se ejecuta uno de los tres. Pero el pensamiento es, oiga, es que antes nosotros hacíamos que o dentro del entonces, o dentro del si no, o dentro de ambos, hubiesen otros ifs. Y con esa solución nosotros creábamos una lógica de varios niveles. Porque si usted tiene su if, condición, el entonces, y hace unas instrucciones en donde no haya ninguna forma de if ni de ciclo, y por el si no tiene las instrucciones y tampoco tiene ninguna instrucción en forma de if o de ciclo, eso es un if puro, un if binario. Pero si dentro de cualquiera de ellos, del entonces o del si no, usted, por la lógica que está resolviendo, tiene que agregar ifs o ciclos, usted ya no está en binario. Está en trinario, en cuaternario, en pentanario, lo que sea, como se llama la pendejada. Pero usted tiene que entender, como persona que trabaja alrededor del concepto del software, que hay pedazos del código que uno escribe o que alguien escribió en donde se pasó a otros tipos de lógica. No es la misma lógica binaria del resto del programa. Y por lo tanto, evaluar esas regiones de código no se puede hacer con el mismo criterio que se hace al evaluar las regiones binarias. Usted tiene que ser consciente de eso cuando escribe software, cuando cambia de lógica. Esa instrucción switch o case o los múltiples ifs de frente se va en contra de la lógica binaria. Porque yo pregunto, para un valor de expresión, todas las alternativas posibles al mismo nivel. Entonces, eso es exactamente lo que está haciendo la cuántica con estos elementos. Entonces, a usted se le está permitiendo desde la cuántica en su forma básica a nivel de naturaleza que maneje esa situación de los ifs
ya alejado de lo binario. Ya lo puede trabajar en otro nivel, por lo menos en ternario. Y como ustedes se acuerdan cuando vimos los ifs en ensamblador, los ifs en ensamblador son binarios puros. Absolutamente puros, son ifs de Turing. Entonces, como el ensamblador es el nivel de código de máquina, solo falta ensamblar y enlazar. Entonces, la computación clásica, por más que los lenguajes de alto nivel me permitan construir lógicas no binarias, todo lo termina reduciendo a lógicas binarias. El compilador o usted escribiendo en bajo nivel termina todo reduciéndolo a lógicas binarias, porque así funciona el procesador. Pero aquí me están diciendo que el procesador cuántico, desde su base, no es necesariamente binario. Por más que intenten simular el binario, ya les da ternario. Entonces, construya software con esa lógica, pero le acabo de decir que usted ya lo había construido siempre. Sino que usted no entraba a hacer ese análisis de que pasó de una lógica binaria a una lógica de mayor nivel. Usted simplemente escribe el if o el ciclo como lo necesita, como ve que se tenga que escribir y se acabó, pero cambió de lógica. Incluso esa puede ser una razonamiento, una explicación de por qué puede dar dificultad de escribir ciertos códigos a ciertas personas. Lo primero que tienen que enterarse es que cambiaron de lógica. Al anidar ifs o ciclos, estamos cambiando de lógica. Esta es la explicación de cómo funciona el otro método de medición. Voy a parar aquí para continuar la próxima clase con esto de múltiples qubits. Dejo de compartir y me hago visible por si hay comentarios y preguntas. Con mucho gusto, ingenieras e ingenieros. Okidoki, muchas gracias por asistir a clase. Si me pueden acompañar la próxima semana para terminar este tema, sería muy agradable. Han sido muy amables. Que tengan una feliz noche.